importantes que son sus profecías, que nosotros creemos que, hermano, este libro, aunque muchos creen que este libro aguanta con lo que le pongan, nosotros sabemos, y por eso estamos declarando y estamos estudiando, que toda la Biblia es inspirada por Dios, es útil para enseñar, útil para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Ya leímos donde la misma palabra del Señor se declara ser el libro sagrado y se declara que en él hay vida y que en él hay salvación. Ahora, cuando nosotros hablamos, oiga, de las profecías, si usted quiere recordar, pida el DVD, vaya y estúdielo en su casa. Pero ya estudiamos, sobre todo cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, la profecía. Hermano, podemos tomar muchas profecías que usted, hermano, puede, por ejemplo, la Biblia habla de guerra, rumores de guerra, habla de hambre, habla, hermano, de todo ello. Y lo que nosotros estamos viviendo, la palabra del Señor lo dice, hermano, antes que surjan las pestes, antes que surja todo lo que surge, guerras, hermano, rumores de guerra, ya de años, hermano, lo ha declarado, que los tiempos finales, hermano, viviríamos, oiga, lo que se conoce como principio de dolores. Todo lo que vemos, la guerra de Israel y Hamás, hermano, oiga, eso está en la Biblia y nosotros sabemos que hay guerra y hay rumores de guerra. Y todo tiene su cumplimiento. Cada tilde, cada coma, hermano, tiene su cumplimiento. Entonces nosotros debemos siempre de confiar en este libro sagrado. Y cuando la Biblia lo dice, cuando la Biblia declara, cuando Dios a través aún de su profecía, Dios confirma algo, hermano, Dios dice algo, Dios no retrocede, sino que, hermano, eso tiene su fiel cumplimiento. Cuando Dios envía juicio, viene juicio. Cuando Dios envía misericordia, hay misericordia. Pero nosotros le creemos a este libro sagrado. Y cuando hablamos, oiga, hermano, de lo sublime que es, y se refiere a la persona de Jesucristo, una de las profecías que nosotros hemos iniciado estudiando es cuando habla, hermano, del surgimiento, cuando habla del nacimiento del Señor. Ya estudiamos que, hermano, saldría de la tribu de Judá. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Ese silencio a mí me dice mucho siempre. Pero la Biblia nos enseña que él vendría de la tribu de Judá. Eso ya lo estudiamos. También estudiamos que en más de 600 años antes de que naciera, Miqueas profetizó que nacería en Belén de Judea. También ya lo leímos. Pero vamos a continuar. Como le digo, si usted no anotó, pues usted se pierde mucho. Porque es por eso muchas veces que nosotros no crecemos. Porque olvidamos, nos entra aquí y se nos olvida acá. Por eso es que si yo anoto, hermano, porque se me olvida todo. Entonces, pero nosotros tenemos que aprender, hermano, oiga, a retener la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Isaías. El libro de Isaías. Capítulo número 7. Para aquellos que nos están sintonizando, estamos estudiando la inspiración de las Escrituras. Y si ustedes quieren seguir la secuencia, pueden encontrarlo en los mensajes ya predicados, la secuencia de la inspiración de las Escrituras. La Biblia, hermano, nos enseña, oiga,
Estamos estudiando una de las evidencias externas y es sus profecías. Y estamos hablando que años y muchos años atrás se profetizó que luego, hermano, oiga, se tuvo el cumplimiento de las profecías del Señor. Capítulo 7, versículo 14. Dice un amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, ¿a quién habla, hermano? Oiga, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, está hablando de la Virgen, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Vayamos al Evangelio de San Mateo, capítulo número 1. San Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces habla que Jesucristo nacería, hermano, de una virgen. Isaías lo habla. Y usted conoce la historia que dice que María concibió, o sea, por el Espíritu Santo, hermano, oiga, pero dice que María era virgen y que José no la conoció hasta después que dio a luz. Entonces, estamos hablando, recuérdese, de las profecías. Estamos hablando de las evidencias externas y porque estamos probando que este libro, hermano, no es que a alguien se le inventó, sino que creemos nosotros que los 40 o más autores que Dios utilizó fueron inspirados por Dios. La profecía nunca jamás vino por voluntad humana, sino que la profecía vino de parte de Dios. Entonces estamos hablando de las profecías, estamos comprobando el Nuevo Testamento con el Nuevo Testamento y estamos hablando de las profecías de años atrás que, hermano, han tenido su cumplimiento. O sea, la palabra del Señor es confiable. Ya lo he dicho que esta palabra puede tener errores de traducción de los eruditos cuando traducen o le dan otro sentido a la palabra, pero no, oiga, en sí lo que es la palabra del Señor. Vamos a buscar igual Isaías. Solo lo voy a mencionar. Donde leímos, dice que sería Emmanuel. Isaías 7:14 con Mateo 1:23. No lo voy a leer, sino sencillamente que la Biblia habla que, hermano, Emmanuel
Dios con nosotros. Por lo menos si tiene el Evangelio de San Mateo capítulo 1 versículo 23, dice aquí: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y lo mismo habla Isaías 7:14. Entonces está hablando, oiga, de el nacimiento, está hablando de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, para que usted note, hermano, que no es un invento, no es que de repente surgió esto y pongamos esto acá y esto allá. Cuando usted lee, ve en la Biblia, hermano, se da cuenta que esta palabra debe de ser amada, debe de ser respetada y debe de ser escuchada, debe de ser obedecida. Muchas veces, y la misma palabra nos enseña, y es que nosotros nos enfrascamos en situaciones muchas veces difíciles, no porque Dios no nos advierta a través de su palabra, sino porque muchas veces nosotros no queremos hacer conforme a la palabra del Señor nos enseña, porque muchas veces nos gusta lo más fácil, porque muchas veces no nos gusta pagar el precio, porque muchas veces no queremos sujetarnos, sino que nosotros queremos enseñarle a Dios, nosotros queremos decirle: no, yo creo que así debe de serse. Pero esta palabra no debe de ser ni cuestionada, esta palabra debe de ser nada más obedecida por cada uno de nosotros. Amén. También el Salmo 69:9 habla de su celo por Dios. Salmo 69. Si estos estudios me encantan es porque lo andan por toda la Biblia uno. Y ya si usted no la lee en la casa, por lo menos aquí se da el gusto. Salmo 69:9. Amén. Oiga lo que dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Vayamos a San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo número 2. Y hay algo importante, hermanos: si nosotros no podemos probarlo con la Biblia, entonces nosotros no podemos obedecer. Pero nosotros debemos, hermano, de creerle, porque esta palabra es tan perfecta. San Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Y qué decía Isaías atrás? El Salmo 69, ¿qué decía? Porque lo consumió el celo. Y la Biblia dice, oiga, que entró al templo y le dio vuelta a las mesas. Yo me pregunto, no voy a entrar mucho, pero ¿qué haría el Señor hoy si entrara a nuestros templos? ¿Cuál sería la actitud del Señor? Es una pregunta. ¿Sería que el Señor pensaría como nosotros? Porque si hay algo que la Biblia nos enseña, es su celo por Dios. Dios siempre ha sido un Dios celoso. Nuestro Señor siempre ha sido un Dios celoso. El Espíritu Santo, que es Dios, siempre ha sido celoso.
Si los únicos que no somos celosos somos nosotros. Donde tenemos que ser celosos no lo somos. Si no entendió, pues. Pero nosotros debemos de ser celosos en su obra. El Señor entró al templo, hermano, y habla de su celo, le dio vuelta a las mesas, hizo un su látigo, hermano, oiga, Señor entrara con cincho en mano, hermano, a darle vuelta a todo el negocio que ahora se vive. Hoy el evangelio se ha vuelto un negocio bien lucrativo. Hago un paréntesis, pero estaba viendo un día de estos a cierto hermanito que viene un predicador y le pega una palmada en la cara, pero si usted la ve, siento que hasta me dolieron a mí las entrañas. Él le dice, oiga, ¿está dispuesto a recibir del Espíritu algo fuerte? Y le dice, sí. Le ha metido una palmada en la cara, hermano. Alguno de ustedes lo ha visto. Pero le sonaron los cachetes. Yo digo, ¿hasta dónde llega la ignorancia de la gente? O es ignorancia, o son espíritus que se muevan y atontan a la gente, hermano. Pero yo se imagina que le diga a alguien, yo venga, pase, hermano, pasen todos, van a recibir la cachetada del Espíritu Santo. ¿Pasarían ustedes? Yo creo que ustedes me cachetean a mí rápido, mejor. Pero es increíble, hermano. Se ha perdido el celo también. Y por eso era mi pregunta, se me venía, ¿qué haría el Señor si entrara a nuestros templos? Porque aquí habla que el Señor no entró y les dijo, Dios les bendiga, mis hermanos, qué bueno, qué negocio, la iglesia, ya habían cerdos, cáboras y de todo. Había de todo ahí. Palominos, no, cerdos no habían. Y el Señor le dio vuelta, allí cambiaban dólares por pesos salvadoreños. Dice, lempiras y de todo. Allá había un trueque. Y el Señor le dio vuelta porque la Biblia y lo confirma. Oiga, estamos hablando de la profecía y habla del celo del Señor. Y en San Mateo aquí habla que su celo, en el Salmo dice que su celo lo consume. Y aquí habla, hermano, oiga, que eso fue, nunca habían visto al Señor actuar de esa manera. Ahora, también habla en el Salmo 110, habla que sería sacerdote. O sea, le estoy hablando de evidencias que, hermano, oiga, nos sirven a nosotros para anclarnos y creer en la palabra del Señor. Salmo 110. Amén. Salmo 110, versículo 4. Amén. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Lo leyó bien? Tú eres sacerdote para siempre. Vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo número 3. Versículo 1. Amén. Por tanto,
hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién es el sumo sacerdote? Según el orden de Melquisedec, es Cristo Jesús. Hay muchos que tienen temor de decir que a quien Abraham le dio los diezmos fue a Cristo, porque cuando habla de Melquisedec no hay otro, no existe un rey con las capacidades y las cualidades que la Biblia habla de este Melquisedec, sacerdote para siempre. Y la Biblia confirma, oiga, que él es sacerdote para siempre. Allí mismo, Hebreos capítulo 5, versículo 6, dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Entonces, la Biblia lo confirma en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y eso nos enseña, queridos hermanos, oiga, que las profecías son una evidencia que este libro es el libro de Dios, y por eso estamos estudiando la inspiración de las Escrituras. También busquemos Zacarías. Mire, busquemos Zacarías. Se la puse un poco dura, difícil. Zacarías 9:9. Toda la Biblia lo tiene. Me va diciendo un amén cuando lo tenga. Ahí vamos a ir aumentando. Amén. ¿Lo encontraron? Versículo 9, capítulo 9, versículo 9 dice, oiga, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, lo voy a leer bien, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Lo voy a volver a repetir. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vaya conmigo a San Mateo. San Mateo, capítulo número 21. Amén. Versículo 6. ¿Lo encontró? Oiga, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana,
al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Fíjese que le voy comparando, le voy probando con la Biblia, hermano. Oiga, las profecías. Y aquí habla que iba a entrar en un asna, hijo de pollino, y lo mismo la Biblia lo confirma. Y cuando Jesús entró, hermano, a Jerusalén, entró en una asna. Por eso es que Israel, oiga, Israel, déjeme hacer un comentario, por eso es que Israel no entendió, porque Israel quería verlo entrar como rey, como Señor y como Dios que lo es, porque Él es Dios. Pero la profecía habla que iba a entrar humildemente. Y por eso es que Israel no lo entendió. Cuando el Señor entró sentado en una asna, en un pollino. Entró a Jerusalén, oiga, hermano, humilde el Señor. Y por eso es que Israel nunca jamás se imaginó, hermano, y decir: este es el Mesías, el Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, Dios es un Dios de propósitos, porque gracias a Dios que Israel no lo entendió, oiga, Dios lo provocó a hacerlo. Y es aquí donde nosotros estamos hoy adorando al Señor, porque por su misericordia el Señor, oiga, ha extendido su mano de misericordia, hermano, oiga, y nos ha redimido y nos ha llamado y nos ha salvado a cada uno de nosotros. Amén. Ahora busquemos Zacarías nuevamente. Zacarías capítulo número 11, versículo 12. Y es que, hermano, oiga, por eso es que cuando la Biblia dice algo, no le crea a la gente: oh, no, es que Dios no lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir, hermano. Dios lo va a cumplir. Y años atrás se dijo, y la palabra, no importa cuánto tarde, pero que va a tener su cumplimiento, lo va a tener. Y si el Señor no ha venido, oiga, y si el Señor tarda su venida, hermano, es porque no quiere que nadie de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y aquellos que andamos cojos, hermano, nos enderecemos y nos volvamos al camino. De gracias al Señor, porque ¿qué sería de usted y sería de mí si el Señor viniera hoy? ¿Qué sería de mí y de usted? Porque quien conoce mejor su vida es usted y el Señor. Amén. Así que Dios es un Dios de misericordia, pero eso no crea, hermano, que usted puede continuar, y los oyentes de la radio y de la televisión pueden continuar con una vida de desarreglo, o la muerte los sorprende o el Señor puede venir. Así que hay que asegurar, hermano, oiga, nuestra salvación, y eso yo sé que es por gracia, pero tenemos que tener una vida agradable delante de los ojos del Señor. Zacarías capítulo 11, mire lo que dice versículo 2. Está hablando Zacarías. Leemos que el Señor iba a ser traicionado y vendido por 30 monedas de plata. Yo no sé si usted había comparado eso, pero la profecía de que alguien lo iba a vender y el precio de lo que lo iba a vender, hermano, estaba escrito aquí en Zacarías, versículo 13. Oiga lo que dice: y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Ahora va conmigo a San Mateo capítulo 26. $26:15.
Amén. Y voy a leer el 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Miren cómo es la palabra del Señor exacta. En Zacarías habla 30 piezas o monedas de plata, y aquí habla de 30 monedas de plata con las cuales Judas entregó al Señor. Amén. Salmo 22. Fíjese, Salmo 22. Vaya conmigo al Salmo 22. Para que usted ame más este libro sagrado. Salmo 22, 16. Habla que sus manos y sus pies serían horadados, traspasados. Salmo 22, 16 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Fíjese, o sea, está hablando de que sus manos y sus pies iban a ser traspasados, horadados. Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo número 23. Versículo 33. Amén. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando. Aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y oiga, quiero leer más adelante: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvete a ti mismo. Había un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, respondió diciendo: ni aún temes a Dios, estando en la miseria de condenación. Pero el versículo 33 dice: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Usted sabe que la Biblia, hermano, confirma que el Señor fue crucificado, sus manos y sus pies fueron horadados. Isaías 53. Vayamos a Isaías 53. Quiero terminar hoy, tengo unos 5 minutos para poder terminar la parte de lo que es las evidencias internas y externas. 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lo repito: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Está hablando, hermano, de la crucifixión. Mateo, vayamos a Mateo
capítulo 27. Versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces la Biblia habla y lo confirma, la crucifixión desde antes, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Salmo igual habla, hermano, de la resurrección de entre los muertos. Salmo 16:10. Ya vamos a finalizar. Salmo 16:10. Amén. Dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué? Le pregunto a usted, ¿por qué la Biblia dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Sí, pero ¿por qué él dice, no dejarás mi alma en el Seol? Sí, tendría que resucitar, pero ¿por qué? Porque allí era el lugar de tormento, recuérdense, y traigan a memoria los estudios, hermanos. Acuérdense que ahí estaba el Seol y estaba el seno de Abraham. Entonces, cuando habla aquí, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todas las almas de los santos de toda la historia del Nuevo Testamento iban al seno de Abraham, y también los malos iban al Seol. Entonces, por eso dice que no dejarás mi alma en el Seol, porque él descendió a las partes más bajas de la tierra. Hay algunos teólogos que dicen que no, hay alguien que dice que no bajó, pero la Biblia dice que bajó y dio testimonio. Yo me inclino más a que él bajó a las partes más bajas de la tierra, dio testimonio, llevó cautiva la cautividad a los cielos y dio dones a los hombres. Amén. Ahora busquemos Mateo 28. O sea, Mateo 28. Versículo 6. Amén. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. ¿Lo encontró? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, la Biblia habla y testifica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El último versículo que abordo es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Oiga, todo esto para la gloria de Dios se cumplió porque fue dicha por la inerrable palabra de Dios. Y es lo que nosotros abordamos, de hecho, hermano, abordamos el tema
la profecía de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros abordamos, y que vamos despacio, pero si abordamos todas las profecías, usted se dará cuenta, hermano, que ninguna jota, ninguna tilde pasará de esta palabra, porque esta palabra es inerrable. Y cuando hablamos de sus profecías, lo único que podemos declarar es que la palabra del Señor es inerrable, no tiene errores, es inspirada por Dios y es creíble en su totalidad. Hemos terminado lo que son las evidencias internas y externas. Si el Señor no ha venido el próximo jueves, continuaremos, hermano, con este interesante estudio, el hecho de ir, hermano, despacio. El propósito es aprender, amén. No es detenernos, no es hacerlo perder el tiempo, no, es, hermano, que usted aprenda. Yo puedo dar el estudio en un día, pero no aprendería nada, con que así, que lo vuelvo a repetir y que vuelvo a retroceder y les vuelvo a hacer preguntas y vuelvo nuevamente. Yo por eso le he dicho al Señor que me dé paciencia. Y cuando usted le pide paciencia al Señor, le manda pruebas, porque es la única forma de aprender. A mí me llega la prueba cuando les pregunto y ustedes no contestan. Pero por mismo le he preguntado al Señor, dame paciencia. Entonces el Señor me da paciencia y vuelvo nuevamente a repetir. Pero estamos hablando de sus profecías. No dude que esta palabra es el libro de Dios. Ámelo, cuídelo. Más que cuestiones puramente humanas. Ya se lo dije, que si lo pone en la silla, que si lo pone aquí, que allá. La gente dice, uy, pecado y que no sé qué. Pero ¿de qué sirve andarla bien bonita? Mire, voy a hacer revisión de Biblias el próximo jueves. Las andan nuevecitas de paquete. Ah, no, pastor, es que yo la cuido esa Biblia. Pues nunca la lee. ¿No se han fijado que yo tengo que hacerle así muchas veces? Para despegarlas. No es que sea un gran lector, pero sí, nosotros tenemos que leer la Biblia. Tenemos que amarla. Así que Dios nos ayude y sobre todo pongámosle práctica y tengámoslo en el corazón, aquí adentro. Más que otra gente diga, pero ¿de qué sirve? No, mano, no la ponga allí, no se la ponga aquí, porque no sé qué, que no sé cuánto. Mejor amémosla y pongámosla por práctica. Esta es la palabra del Señor, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Finalizo exactamente. Oremos al Señor y le ruego a los oyentes del canal, aquellos que nos sintonizan en cualquier parte del mundo, le ruego que incline su rostro y aprendamos, hermano, oiga, aunque otros nos hablen, que este libro aguanta con lo que le ponga, nosotros sabemos que este libro es el libro de Dios y es el libro que nos guía, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Padre que estás en los cielos, esta noche tu palabra, Señor, ha sido enseñada y yo te ruego, Señor, que tú bendigas a los oyentes, Señor, de YouTube, a los hermanos que nos sintonizan en Boston, Señor, en Perú, Ecuador, Colombia, en El Salvador, Señor, en Charlo, en Los Ángeles, en cualquier parte del mundo, aquellos que han de ver, Señor, no por casualidad, sino por tu voluntad, esta predicación sencilla y humilde, Señor. Te ruego que tú nos inquietes a amar tu palabra, Señor, y a cuidarla, y a, Señor, atesorarla dentro de nuestros corazones. Yo te ruego que tú nos bendigas. Te ruego, Señor, que tú nos guardes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Le voy a suplicar, hermanos, que se pongan de pie, por favor. Vamos a hacer una oración al Señor.
Estaba viendo al revés, hasta con los lentes. Pero vamos a hacer una oración antes de dar los anuncios. Aquí vamos a orar, dice, por Ana Rivera, hermana de hermana Lucrecia, por sanidad y por toda mi familia, por convención de su madre y demás familia. También nuestro hermano Armando, por Carlos Alberto Navarro, por conversión y por toda su familia. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, amantísimo Dios, esta noche te damos gracias una vez más por permitirnos, Señor, predicar tu palabra, enseñarla. Yo te ruego que bendigas a tu pueblo, Señor. Te ruego que bendigas, Señor, y traigas una respuesta a estas dos peticiones de nuestra hermana Lucrecia y mi hermano Armando Navarro, Señor. Yo te ruego, Señor, que traigas conversión, te ruego que traigas sanidad, que traigas liberación, que traigas provisión, que traigas toda bendición completa a esta familia, Señor. Para ti no hay nada imposible. Y qué lindo, Señor, que al llegar estas peticiones a este lugar, el Dios de misericordia nos muestra la confianza que tenemos en ti. Y sabemos que tú eres un Dios soberano, Señor, y no tenemos a dónde ir, Señor. Solo en ti esperamos y confiamos. Dios de misericordia, te rogamos que tú bendigas, Señor, la vigilia del día de mañana, Señor. Glorifícate, extiende tu mano de misericordia, Señor. Toca cada corazón, Señor. Que tú nos bendigas y vengamos deseosos, Señor, de recibir una nueva experiencia contigo. Esta noche, llévanos con paz, llévanos con bendición hasta nuestros hogares, Señor. Por Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Solo doy unos anuncios. Y dentro de esos anuncios le cuento que ya la hija de nuestra hermana Leti, hermano, ya está mañana, viene viernes o no sé si sábado en la madrugada, pero ya está libre, ya creo que viene en camino. Así que damos gloria al Señor por la respuesta del Señor, hermano, a las familias y a la congregación. Gracias por sus oraciones, sigamos confiando en el Señor. Así que mañana hay vigilia, hermano. Oiga, todos están invitados. Vamos a las 8:30. Vamos a estar aquí, hermano, para iniciar la gloriosa vigilia. No se quede, véngase con el propósito de orar al Señor. Véngase con el propósito de recibir del Espíritu Santo la promesa. Venga con el deseo que Dios lo sane. Así que también, hermano, anuncio el gran concierto de Dani Berríos y su banda. Dice, lugar 145 North Franklin Street. Esto es en Hempstead, 11550. El día 19 de septiembre, hora 8 p.m. El precio es $25. Dice, colaboremos con ayuda de impacto. Así que, hermano, están todos invitados los que quieran ir. El costo va a ser de $25. Así que, hermano, puede hablar con mi hermano José Argueta o mi hermano Doroteo Cáceres, o conocido, siempre digo, como Pepe. Ustedes son los Pepe. Ahí está. Así que ellos, no sé si ya tienen los boletos. Todavía no. Entonces estamos anunciándolo para esta actividad. Colabore, que es, hermano, usted ya sabe el propósito. ¿Cuál es el propósito de este concierto? Así que el pueblo del Señor dice, Dios le bendiga. Hay protemplo, hay nuegados, hay chilate, hay camote en miel, hay